Vamos al compilador. Y fíjense, abrí el archivo 10 ahora. ¿Qué es lo que hace este archivo? Bueno, simplemente declaro un puntero a file, un vector de char, o sea, para un string, un char, variables enteras, flotantes, ¿y qué hago? Al string lo inicializo con un string, que es prueba, y ahora abro un archivo, que es archivo 2, en modo escritura. Y entonces, ¿qué le digo? Que escriba con fprintf el string str, el que inicialicé con prueba. Después lo muestro en pantalla. Después hago un lazo de 1 a 10, donde, ¿qué voy haciendo? Voy haciendo lo siguiente, voy incrementando la variable i y escribiéndola en el archivo con fprintf. Después, con fprintf escribo el char, y después hago un lazo de 1 a 10 con la variable i, y ¿qué hago? Incremento, escribo el flotante, pero el flotante lo voy multiplicando por 1,1 para tener varios valores decimales diferentes. Es decir, escribo 10 valores decimales diferentes en el archivo. Y lo cierro. Después, ¿qué hago? Abro el archivo en modo lectura y hago un fscanf del string. Fíjense que cuando hago el fscanf del string, no estoy usando el ampersand. ¿Por qué? Porque el string es un vector. Bueno, lo pongo en pantalla y ahora hago un lazo de 1 a 10. ¿Y qué voy haciendo? Con el fscanf voy leyendo cada uno de los enteros. Ahora sí le tengo que poner el ampersand a la variable entera, porque necesita la dirección el fscanf. ¿Se acuerdan de eso? Después, con el fscanf, leo el carácter y lo imprimo en pantalla. Y después, con el fscanf, ¿qué voy a hacer? Voy a leer los 10 flotantes y los voy a mostrar en pantalla. ¿Correcto? Bueno, si nosotros lo ejecutamos este programa, y le damos tiempo al compilador que trabaje, ahí está. Achico la pantalla y voy a poner la pantalla de salida acá en el costado. Entonces, abro el archivo, cartelito, y ahora ¿qué hago? Escribo el string en el archivo, escribo los 10 enteros. Fíjense que lo está escribiendo uno atrás del otro en columnados. Y ahora ¿qué hago? Escribo el char,
Y ahora escribo los 10 flotantes. Y ahora, fíjense, vamos al archivo. Y si yo veo el contenido del archivo, bueno, acá se ve, que está todo el contenido del archivo que yo escribí. Bueno, ahora volvamos a lo que estábamos haciendo. Leí el string, pero acá sí es importante. A ver si lo puedo agregar. Fíjense que en el string está prueba 0 al 9, la X, 1.100, 1.21 y más. ¿Qué pasó? Leyó todo el string. Y si yo muestro el string en pantalla, es todo lo que tenemos acá. Todo esto, todo eso que está ahí. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Voy a leer un entero. Y acá nos aparece un cartelito que me está indicando un error en el compilador. ¿Por qué? Porque yo quise, perdón, no en el compilador, en la ejecución del programa, porque yo quise leer un dato después del fin de archivo. Y después del fin de archivo no tengo datos. ¿Por qué? Porque cuando leí el string, como los datos no estaban separados uno de otro, leyó los 50 caracteres. Y como lo que yo ingresé era menos de 50 caracteres, me leyó todo el archivo. Y me lo mostró en pantalla, que es lo que tenemos acá. Es lo que tenemos acá. Y eso es un problema. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que hacía cuando uno usaba el fprintf, el printf y el scanf con pantalla y teclado. Separar los caracteres para poder leerlos. Y eso lo tengo en el que sigue, que es el 11. ¿Cuál es la gran diferencia del 11 con el anterior? La gran diferencia está, es el mismo archivo, yo cambié muy poquito, pero la gran diferencia está acá. Está en ese fprintf donde después del %s pongo un /n. ¿Qué quiere decir? Lo separé con un retorno de carro. Cuando escribo con el fprintf en los enteros, fíjense que después del %d hay una coma. Es decir, estoy separando los enteros por comas. Lo mismo va a ocurrir cuando haga el fprintf del char.
lo estoy separando por una coma. Y cuando escriba los flotantes en el archivo, también los voy a separar por una coma. Entonces separo todos los datos y así el programa funciona. Si nosotros lo hacemos funcionar, es decir, lo ejecutamos paso a paso, yo lo voy a ejecutar paso a paso. Fíjense, abrí el archivo, escribo el string en el archivo, lo muestro en pantalla. Ahora, escribo cada uno de los strings de los enteros en el archivo y lo muestro en pantalla. Escribo el char, lo muestro en pantalla, y ahora escribo los 10 flotantes. Y los voy mostrando en pantalla. Me pasó un poquito porque llegué al comienzo del otro. Fíjense, voy a abrirlo. Este es el archivo que hice ahora. Perdón. Este es el viejo. Este es el que habíamos hecho antes. Y este es el nuevo archivo. Fíjense que acá se puede ver bien. En el viejo, yo tenía todos los datos sin ningún tipo de separación. Ahora, en el nuevo, ¿qué tengo? Tengo separado el primer string, cada uno de los enteros separados por coma, y los flotantes también separados entre sí por una coma, ¿sí? Por este valor que está acá. Que si bien lo estoy escribiendo en el archivo, me sirve para separar datos. Y ahora volvemos a la ejecución del programa, vamos a encontrar que ahí me escribió el string y ahora me va a escribir cada uno de los 10 enteros, porque los pude separar. Y ahora va a escribir el carácter, del carácter, y ahora va a escribir cada uno de los 10 flotantes. Y ahí cerro el archivo. Es decir, pude separarlos sin mayores inconvenientes. Y eso me permitió que pueda guardar
los datos correctamente en el archivo y poder leerlos en forma adecuada, cosa que antes no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no había separado los datos. Bueno, volvemos a la presentación. Bueno, habíamos hablado de la lectura y escritura con formato. Un pequeño detalle. Vuelvo un cachito del compilador. Fíjense que cuando hago el scanf, lo voy a mostrar en los del flotante. Fíjense que el fscanf yo lo leo con la coma incluida. Es decir, el carácter de separación lo tengo que incluir cuando hago una lectura también. Bueno, volvemos a la transparencia.